Dicen que el cuerpo no miente, y el de Cambises II contaba una historia que ni los dioses se atreverían a imaginar. Sus manos temblaban mientras alzaba el cuchillo de oro, pero no por miedo. Temblaban por la excitación del festín que se avecinaba. El plato humeaba ante él. Carne tierna, jugosa, perfectamente sazonada. Los cocineros habían superado toda expectativa. Nunca había probado algo tan exquisito. Cada bocado era una explosión de sabores que hacía que sus ojos se cerraran de puro placer. «Magnífico», murmuró entre dientes, devorando con avidez animal. El jugo se escurría por su barba real, tiñendo de rojo la seda de sus ropajes. A su alrededor, los cortesanos observaban en silencio, algunos con sonrisas forzadas, otros con el rostro pétreo. Nadie se atrevía a interrumpir la glotona ceremonia del Rey de Reyes. Cuando terminó, se recostó en su diván, saciado y satisfecho. Entonces, uno de los servidores se acercó. Llevaba una bandeja cubierta por un paño dorado. La destapó lentamente, ceremoniosamente. La cabeza de un niño de apenas 6 años lo miraba con ojos vidriosos, los mismos ojos que, días atrás, lo habían llamado padre. No gritó, no vomitó, no se desmayó. Cambises II, emperador de Persia, conquistador de Egipto, hijo de Ciro el Grande, simplemente se quedó inmóvil, como si el alma hubiera abandonado su cuerpo, porque había cruzado una línea que ni siquiera los demonios del Averno se atrevían a cruzar. Ya no era rey, ya no era padre, ya no era humano, solo era un monstruo que acababa de descubrir que había devorado a su propio hijo. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que volver a los días de gloria, cuando Cambises era apenas un príncipe ambicioso con sueños de grandeza. Hijo de Ciro el Grande, el fundador del Imperio Persa, nació en el 558 a.C., en el corazón de un imperio que se extendía desde el Indo hasta el Mediterráneo. Su cuna estuvo rodeada de oro, incienso y las bendiciones de los magos zoroastrianos. Desde pequeño mostró una inteligencia férrea y una crueldad latente que inquietaba incluso a su padre. Mientras otros niños jugaban con soldaditos de madera, Cambises torturaba animales y observaba con fascinación sus agonías. Sus tutores lo disciplinaban con dureza, pero él devolvía cada golpe con interés multiplicado. A los 12 años ya había mandado ejecutar a un sirviente por derramar vino sobre sus sandalias. Ciro veía en él al heredero perfecto, inteligente, implacable, sediento de poder. Pero también percibía algo más oscuro, algo que no terminaba de identificar, una semilla de maldad que crecía en silencio, alimentándose de cada victoria, de cada acto de sumisión, de cada gota de sangre derramada en su nombre. La educación de Cambises fue la de un futuro emperador. Aprendió el arte de la guerra con los mejores generales, estudió administración con los sátrapas más experimentados y se instruyó en religión con los magos más sabios. Pero había algo en él que no terminaba de encajar en el molde imperial, una voracidad que no se saciaba con territorios ni tesoros, un hambre que parecía aumentar con cada conquista. Su cuerpo crecía fuerte y atlético, pero su mente desarrollaba una obsesión enfermiza por el control absoluto. No bastaba con que sus súbditos obedecieran, necesitaba que temieran. No bastaba con que lo respetaran, necesitaba que se aterrorizaran ante su sola presencia. Y cuando Ciro murió en batalla en el 530 a.C., esa obsesión encontró por fin su terreno fértil. Cambises ascendió al trono con apenas 28 años, pero ya había aprendido que el poder no se hereda, se conquista cada día. Su primera decisión fue consolidar las fronteras del imperio, pero su verdadera obsesión era Egipto. La tierra de los faraones, con sus pirámides milenarias y sus dioses extraños, representaba el último gran desafío. Conquistar Egipto significaría igualar y superar las hazañas de su padre.
En el 525 a.C., lanzó una campaña militar que sería recordada por su brutalidad. No era suficiente vencer a los ejércitos egipcios. Había que humillar a toda una civilización. Cambises no solo derrotó al faraón Psamético III, sino que lo obligó a beber sangre de toro hasta morir. Profanó templos, destruyó estatuas sagradas y obligó a los sacerdotes a presenciar el saqueo de sus santuarios. Pero fue en Menfis donde su crueldad alcanzó dimensiones inéditas. Cuando los sacerdotes del dios Apis le presentaron un toro sagrado, Cambises lo apuñaló personalmente, riendo mientras el animal agonizaba. La sangre del toro se mezcló con la suya propia cuando el cuchillo resbaló, cortándole la mano. Los egipcios interpretaron aquello como un presagio terrible. El rey persa había derramado sangre sagrada y divina en una sola herida. Mi sangre y la del dios son una sola, murmuró, chupándose la herida. Fue su primera prueba de carne y sangre divina. No sería la última. La conquista de Egipto le trajo gloria, pero también le despertó una paranoia que jamás lograría controlar. Cada noche escuchaba susurros en los pasillos del palacio. Cada día veía conspiraciones en las miradas de sus cortesanos. Y el más sospechoso de todos era su propio hermano, Smerdis, que se había quedado en Persia administrando el imperio en su ausencia. Las cartas que llegaban desde Susa hablaban de la eficiencia de Smerdis, de su popularidad entre la nobleza, de su sabiduría en los asuntos de Estado. Cada elogio era un puñal en la espalda de Cambises. Su hermano no solo era competente, era querido. Y en el mundo de la política imperial, ser querido era más peligroso que ser temido. Una noche, mientras contemplaba el Nilo desde la terraza de su palacio en Menfis, Cambises tomó una decisión que marcaría el principio de su descenso al inframundo. Escribió una carta a Prexaspes, uno de sus hombres más fieles, con una orden que no admitía réplica. Smerdis debe morir. Hazlo parecer un accidente. Cuando llegó la confirmación de la muerte de su hermano, Cambises no sintió alivio. Sintió hambre, un hambre extraña, profunda, que no se saciaba con comida ni con vino. Era como si algo dentro de él hubiera despertado, algo primitivo y terrible que exigía más sangre, más muerte, más poder. Los meses siguientes fueron un festival de horror. Cambises ordenó ejecutar a nobles por crímenes imaginarios, torturó a sacerdotes para que confesaran herejías inexistentes y comenzó a desarrollar una obsesión enfermiza por los rituales de sacrificio. Pero no cualquier sacrificio. Solo la muerte de los más cercanos parecía satisfacerlo. Primero fue su esposa, Roxana, acusada de adulterio sin pruebas. Luego siguieron varios primos y sobrinos, culpables únicamente de pertenecer a la familia real. Cambises había descubierto que matar a desconocidos era aburrido, pero asesinar a parientes tenía un sabor especial. Un sabor que se volvía más adictivo con cada ejecución. Fue entonces cuando nació su hijo, un bebé hermoso, de ojos brillantes y sonrisa angelical. Por primera vez en meses, Cambises sintió algo parecido a la ternura. Cargó al niño en sus brazos, lo acunó, le susurró promesas de grandeza futura. Pero aquella noche, mientras contemplaba al bebé dormido, una idea terrible comenzó a germinar en su mente. Si era capaz de matar a su hermano, a su esposa, a sus primos, ¿qué lo detendría de matar a su propio hijo? La idea lo horrorizó al principio, pero después comenzó a excitarlo. Sería la prueba definitiva de su poder absoluto, el acto que lo convertiría en un Dios verdadero, por encima de todas las leyes humanas y divinas. Los sacerdotes egipcios, humillados y sedientos de venganza, observaban cada movimiento del emperador persa. Habían perdido sus templos, sus tesoros, sus dioses, pero conservaban algo más valioso, la paciencia y la astucia. Sabían que Cambises estaba perdiendo la cordura y decidieron usar esa locura en su contra.
Uno de ellos, llamado Ketty, se acercó a los cocineros del palacio con una propuesta blasfema. Conocía las obsesiones carnívoras del emperador, su fascinación por los sabores exóticos, su desprecio por las leyes sagradas. ¿Qué tal si le damos al rey una comida que jamás olvidará? Compone en Placement susurró con una sonrisa venenosa. La conspiración se tejió en silencio. Los cocineros, sobornados con oro egipcio, aceptaron el plan. Prexaspes, el mismo que había matado a Esmerdis, fue convencido de que era necesario sacrificar lo más preciado para que el emperador alcanzara la verdadera divinidad. Incluso algunos nobles persas, hartos de la tiranía de Cambises, cerraron los ojos ante lo que se avecinaba. El plan era simple y diabólico. Durante uno de los banquetes regulares, mientras Cambises estaba borracho y relajado, los cocineros sustituirían la carne habitual por otra más especial. El emperador, en su arrogancia, jamás sospecharía, y cuando descubriera la verdad ya sería demasiado tarde. La noche del banquete, Cambises se encontraba de excelente humor. Había recibido noticias de una nueva victoria en Nubia, sus arcas rebosaban de oro egipcio, y su hijo crecía fuerte y sano. Se sentía invencible, divino, más poderoso que cualquier faraón de la historia. Los primeros platos fueron servidos con la habitual pompa. Cambises comió con apetito, bebió vino de las mejores cosechas, rió con los chistes de sus cortesanos. Pero cuando llegó el plato principal, algo cambió en la atmósfera. Los sirvientes se movían con una solemnidad extraña, como si estuvieran oficiando un ritual sagrado. «Esto es magnífico», Zrenia exclamó Cambises tras el primer bocado. Jamás había probado una carne tan tierna. ¿Qué animal es? Un animal muy especial, Majestad, respondió el cocinero jefe, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Un animal que jamás ha conocido el miedo. Cambises devoró el plato con voracidad animal. Cada bocado era una explosión de sabores que lo transportaba a un éxtasis gastronómico. Masticaba lentamente, saboreando cada fibra, cada jugosa mordida. Sus ojos se cerraban de placer, sus gemidos de satisfacción llenaban el salón. Nunca había experimentado algo tan delicioso. «Más», Compone en Placement gritó, golpeando la mesa con el puño. «Quiero más de esta carne divina». Los cocineros trajeron una segunda porción, luego una tercera. Cambises comió hasta hartarse, hasta que su estómago no pudo contener ni un bocado más. Se recostó en su diván, saciado y feliz como hacía meses que no se sentía. Fue entonces cuando Ketty, el sacerdote egipcio, se acercó con la bandeja cubierta. Su rostro era una máscara de falsa reverencia, pero en sus ojos brillaba una satisfacción terrible. «Majestad», dijo con voz suave, «antes de que termine la cena, queríamos mostrarle los restos del animal que acaba de degustar, para que sepa exactamente qué tipo de carne divina ha tenido el honor de saborear». Cambises, aún adormilado por la comida y el vino, asintió distraídamente. Ketty retiró el paño dorado con teatral lentitud. La cabeza del niño lo miraba con ojos vidriosos, la boca entreabierta como si fuera a pronunciar una última palabra. El silencio que siguió fue absoluto. No se oía ni una respiración, ni un susurro, ni el volar de una mosca. El mundo entero parecía haberse detenido, esperando la reacción del emperador. Cambises miró la cabeza durante largo tiempo. Sus ojos recorrieron cada detalle del rostro infantil, las mejillas regordetas, la nariz pequeña, los rizos dorados que él mismo había acariciado tantas veces. Lentamente llevó la mano a su estómago, como si pudiera sentir los restos de su hijo disolviéndose en sus entrañas. ¿Sabes qué es lo más terrible?, Zrenia murmuró finalmente, sin apartar la mirada de la cabeza. «Que sabía delicioso, que nunca había probado algo tan exquisito, que si no fuera mi hijo, pediría que me sirvieran más».
Sus palabras cayeron como gotas de plomo en el silencio del salón. Algunos cortesanos se desplomaron, otros vomitaron, muchos simplemente huyeron. Pero Cambises permaneció inmóvil, contemplando los restos de su descendencia. «Soy un dios», susurró, y una sonrisa terrible se dibujó en su rostro. «Los dioses devoran a sus hijos. Cronos devoró a los suyos. Ahora yo he hecho lo mismo. He cruzado la línea que separa lo humano de lo divino». Pero la sonrisa se desvaneció pronto, porque en el fondo de su alma, más allá de la locura y la arrogancia, algo gritaba la verdad que no quería escuchar. No era un dios. Era un padre que había asesinado y devorado a su propio hijo. Era un monstruo que había traicionado el instinto más básico de la naturaleza humana. Los días siguientes fueron un descenso acelerado hacia el abismo. Cambises no volvió a comer carne, pero tampoco conseguía retener ningún alimento. Su cuerpo rechazaba todo lo que ingería, como si supiera que albergaba algo impuro, algo que no debía estar ahí. Comenzó a escuchar la voz de su hijo en las noches, llamándolo desde el estómago. «Papá», susurraba la voz infantil, «¿por qué me comiste? ¿Por qué me hiciste daño?» Cambises se golpeaba el pecho, se arañaba la cara, gritaba hasta quedarse sin voz. Pero la voz no se callaba. Si acaso, se volvía más fuerte, más insistente, más acusatoria. Su hijo vivía dentro de él, convertido en un parásito de culpa que lo devoraba desde adentro. Los médicos reales declararon que el emperador sufría de una enfermedad del alma. Pero nadie se atrevía a pronunciar la palabra que todos pensaban: locura. Cambises había cruzado un umbral que no tenía regreso. Había violado la ley más sagrada de la naturaleza, la protección de la descendencia. En sus últimos días, el emperador se convirtió en una sombra de sí mismo. Su cuerpo se consumía, su mente se fragmentaba, su imperio se desmoronaba. Los sátrapas comenzaron a rebelarse, los pueblos conquistados se alzaron, los nobles conspiraron abiertamente. Nadie quería seguir a un rey que se había comido a su propio hijo. La muerte llegó en el 522 a.C., durante el viaje de regreso a Persia. Cambises se hirió accidentalmente con su propia espada mientras montaba a caballo. La herida se infectó, pero él se negó a recibir tratamiento. Decía que merecía morir como había vivido, desangrándose lentamente, sintiendo cómo la vida se escapaba de su cuerpo. En sus últimas horas, deliró sobre banquetes interminables donde servían niños asados, sobre dioses que lo felicitaban por su valor, sobre un hijo que finalmente lo perdonaba. Pero cuando llegó la muerte, no hubo perdón. Solo el silencio de un alma que había cruzado todas las líneas prohibidas. Su cuerpo fue embalsamado según las costumbres persas, pero sus entrañas fueron extraídas y quemadas por separado. Los sacerdotes temían que el espíritu del niño devorado pudiera seguir habitando en ellas. Algunos dijeron que, al abrir el estómago, encontraron huesos pequeños y dientes de leche que habían resistido la digestión. Cambises fue enterrado en un mausoleo suntuoso, pero su tumba fue profanada repetidamente. Los persas creían que su espíritu vagaba por el mundo, condenado a sentir hambre eterna sin poder saciarse jamás. Los padres contaban a sus hijos la historia del rey caníbal como advertencia. Así terminan quienes traicionan los lazos sagrados de la sangre. Siglos después, cuando los historiadores griegos escribieron sobre el imperio persa, el nombre de Cambises se volvió sinónimo de tiranía desenfrenada. Heródoto dedicó páginas enteras a sus crímenes, pero incluso él se mostró reacio a detallar el episodio del canibalismo. Era un horror demasiado grande para ponerlo en palabras, pero la historia no terminó con su muerte, porque Cambises había creado un precedente terrible. Había demostrado que no existe límite para la crueldad humana cuando se combina con el poder absoluto.
Su fantasma rondaría durante siglos los pasillos del poder, susurrando al oído de tiranos y dictadores, que ellos también podían convertirse en dioses si tenían el valor de traspasar las líneas prohibidas. Y aún hoy, en nuestros tiempos, cuando vemos líderes que sacrifican el futuro de sus pueblos en aras del poder inmediato, cuando presenciamos políticos que devoran las esperanzas de las generaciones venideras, cuando observamos sistemas que consumen a sus propios hijos, la sombra de Cambises sigue presente. Esta es la historia de un rey que creyó que el poder lo convertiría en Dios y descubrió que solo lo había convertido en el más terrible de los monstruos. Un padre que devoró a su hijo, un emperador que consumió su propio futuro, un hombre que cruzó la línea que separa lo humano de lo bestial. Cambises II no fue el conquistador que soñaba ser. Fue el símbolo eterno de una verdad terrible, que el poder absoluto no eleva al hombre hacia los dioses, sino que lo arrastra hacia abismos que ni siquiera los demonios se atreven a explorar. Porque hay hambres que no se sacian con territorios ni tesoros. Hay hambres que solo se alimentan de sangre. Y hay hambres que, una vez despertadas, devoran todo lo que encuentran a su paso, incluso a los propios hijos. Si esta historia te ha perturbado, compártela, porque solo recordando los horrores del pasado, podemos evitar que se repitan en el presente. Solo enfrentando a los monstruos de la historia, podemos reconocer a los monstruos de hoy.